En este vídeo tendremos un esbozo de la representación gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2, y para ello obtendremos algunas de las propiedades de esta función y también calcularemos algunos de los puntos notables de la gráfica de esta función. En primer lugar, observa que nuestra función es un polinomio. Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. Cuando tenemos una función que viene dada por una expresión, su dominio es el máximo subconjunto de R donde esta expresión tiene sentido. Pero yo puedo calcular la imagen en un polinomio de cualquier valor de R. Simplemente sustituyo, realizo las operaciones correspondientes y obtengo un resultado. El dominio de un polinomio siempre es R, el conjunto de todos los números reales. Tomamos nota de esto y ahora pasamos a estudiar los puntos de corte con los ejes de nuestra función. Como sabes, ejes hay dos, el eje X y el eje Y. Los puntos del eje X son aquellos que están a altura 0, o sea que tienen coordenada Y0, mientras que los puntos del eje Y son aquellos que no están ni a la izquierda ni a la derecha. Esto es, que tienen la coordenada X igual a 0. Entonces, para los puntos de corte de la función con los ejes, en primer lugar, para los puntos de corte con el eje OX, serían aquellos puntos de la gráfica de la función que tienen por coordenada y igual a 0. Luego y igual a 0 y calculemos x. Como hablamos de puntos de la función, se tiene que y es f de x, por lo tanto f de x, que es x al cubo más 3x más 2, es igual a 0. Una ecuación cúbica de tercer grado. Intentemos factorizar por Ruffini. Entonces, en primer lugar buscamos raíces enteras de x al cubo menos 3x más 2, son los divisores enteros del término independiente, los candidatos. De 2, los divisores enteros son 1, menos 1, 2, menos 2. Probamos con el 1. Nuestra ecuación, el polinomio que tenemos en la parte izquierda es x al cubo, o sea, 1x al cubo más 0x al cuadrado menos 3x más 2. Luego los coeficientes son 1, 0, que no se te olvide, menos 3 y 2. Y probamos con el 1. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 3 más 1, menos 2, 1 por menos 2, menos 2, 2 menos 2, 0. Tenemos que 1 es raíz y por lo tanto esto nos permite factorizar este polinomio que tenemos aquí. Te quedaría x menos 1, y como factorizamos un polinomio de grado 3, ahora vendría un factor de grado 2, cuyos coeficientes serían estos que tenemos aquí, 1x al cuadrado más 1x menos 2. Esto igual a 0. De aquí ya tendríamos una raíz, x menos 1 igual a 0, luego x igual a 1. Y faltaría, pues, x cuadrado más x menos 2 igual a 0, resolver esa ecuación, o bien factorizar x cuadrado más x menos 2. Podemos seguir un poquito a ver si obtenemos alguna raíz. Probamos con el 1 de nuevo. X cuadrado más x menos 2 es 1x al cuadrado más 1x menos 2. Bajamos el 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 1 por 2, 2. Menos 2 más 2, 0. Genial. Tenemos entonces otra raíz. Tendremos este x menos 1 que lo copiamos. Ahora, este x cuadrado más x menos 2 sería x menos 1 por x más 2 igual a 0. Y entonces, si este producto de estas tres cosas es igual a 0, esto implica que la primera es 0 o la segunda es 0
pero es lo mismo, x menos 1 igual a 0, que es lo que acabamos de escribir, o la tercera es 0. De aquí x es igual a 1 y de aquí x igual a menos 2. Como la y es 0, obtenemos los puntos de corte con el eje OX, 1, 0 y menos 2, 0. Tomamos nota de esto. Eran 1, 0 y menos 2, 0. Ponemos en orden, menos 2, 0 y 1, 0. Corte, eje o X. Tenemos dos puntos de corte. Bueno, pues seguimos. Vamos con el corte con el eje OY. Para el corte con el eje OY será un punto de la gráfica de la función que tiene coordenada x 0. Para calcular la coordenada y, x es 0, sustituimos a la función, al ser un punto de la función. Obtenemos f de 0 igual a 0 al cubo menos 3 por 0 más 2, que te queda 2. Por lo tanto, tenemos el punto x0 e y 2. Bueno, y seguimos con el estudio de más propiedades de nuestra función y vamos con las simetrías. Ya tenemos dominio y cortes con los ejes, seguimos con las simetrías. Y simetrías pueden haber de dos tipos. Asimetría respecto del eje OY, la parte izquierda en la parte derecha pasa lo mismo, lo que tenemos aquí, simetría respecto eje OY, y también tenemos la simetría respecto del origen. Lo que ocurriría es esto que ponemos aquí. O sea, respecto de este punto, el origen, el 0, 0, existe una simetría. Bueno, en el caso de simetría respecto del eje OY, tenemos un punto X. Si consideramos menos X, la imagen es la misma. O sea que en este caso se cumple que f de x es igual a f de menos x. En cuanto a la simetría respecto del origen, si consideramos un x y su opuesto, se tienen que las imágenes coinciden, pero cambiadas de signo. Luego cambiamos de signo. Entonces yo lo que hago es f de x, pues calcular f de menos x y menos f de menos x. Si la primera coincide con la segunda, tendremos que es simétrica nuestra función respecto del eje OY. Si la primera coincide con la tercera, será simétrica respecto del origen. F de menos x, donde pone x en f ponemos menos x, tendríamos menos x al cubo, menos 3 por menos x, más 2. Nos quedaría menos x al cubo, menos al cubo es menos, x al cubo, menos 3 por menos x, menos por menos más, y más 2. Se comprueba que esta no coincide con esta, por lo tanto f no es simétrica respecto del eje OY. Y para e menos f de menos x es f menos x cambiarla de signo. O sea, esto cambiarle de signo. Te quedaría x al cubo, cambiamos el signo de cada uno de los monomios, menos 3x menos 2. Y observa que no se cumple que esta sea igual a esta. Arriba tenemos más 2, abajo menos 2. Luego tampoco es simétrica respecto del origen. Por lo tanto, no se dan estos dos tipos de simetría, que son los que estudiamos.
respecto del origen. Tomamos nota de esto. No es simétrica respecto eje OY y respecto origen. No presenta estos dos tipos de simetría. Bueno, pues sigamos. Ahora vendría la periodicidad, pero la periodicidad, cuando tenemos funciones dadas por una expresión, solo aparece cuando tenemos funciones trigonométricas, y en este caso tenemos un polinomio. Por lo tanto, tenemos que nuestra función no es periódica. Tomamos nota de esto. No existe periodicidad. Y ahora pasamos a calcular nuevos elementos asociados a la representación gráfica de nuestra función, como son las asíntotas. Asíntotas tenemos de tres tipos: horizontales, verticales y oblicuas. Las asíntotas horizontales son rectas horizontales, de forma que la función se aproxima en cierto momento a ellas mucho. Puede ser, como hemos descrito en la parte izquierda, o también de esta forma. Observa que aquí se aproximaría cada vez más cuando tomamos valores positivos, o sea, cuando nos aproximamos a más infinito, y en este caso cuando nos aproximamos a menos infinito. Cuando tienes polinomios o cocientes de polinomios, no así cuando tenemos cociente de un polinomio con una raíz o una exponencial, con estudiar el límite, aunque habría que hacerlo en principio con más infinito, con menos infinito, pues se suele hacer simplemente con más infinito, porque en el caso de polinomios no va a existir, lo adelanto ya, y en el caso de cocientes de polinomios, si existe ese límite, o sea, te da un número real por más infinito, por menos infinito te va a dar lo mismo. Entonces, como ves, son rectas horizontales, o sea que tienen la coordenada y constante, o sea, la altura constante, tal que el límite cuando x tiende a infinito, pudiendo ser más infinito o menos infinito, de f de x es igual a a. Entonces, esto se tiene que comprobar que sea un número real. Entonces, para las asíntotas horizontales, pues tendremos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Pero vemos que ese límite es infinito. ¿Por qué? Porque es un polinomio no constante. Luego, no tiene. Por otra parte, las asíntotas verticales son rectas verticales de forma que la función se aproxima mucho a ellas. Pueden haber diferentes casos. La situación más o menos sería esto de aquí. Aunque bueno, se pueden dar otros casos. Pero lo que sí que se tiene es que en el punto en cuestión considerado del eje, se tiene que cuando calculamos el límite cuando x tiende a ese valor, en una asíntota vertical pues te da infinito, pudiendo ser más infinito, menos infinito, etc. Pero para que en un número real el límite te dé infinito, debe haber algún problema. Por ejemplo, cuando tienes un cociente de polinomios, cuando el denominador se anula. Porque cuando te aproximas a ese valor, el denominador se hace muy pequeño. Pero en el caso de un polinomio, no hay ningún valor donde el límite cuando x tiende a ese valor te dé infinito. Con valor me refiero a un número real, porque dado cualquier valor lo sustituyes y calcula su imagen. Te da un número real, sin problemas. Por lo tanto, un polinomio no tiene asíntotas verticales. Y en cuanto a las oblicuas, pues ocurre lo mismo.
Bueno, las asíntotas oblicuas son rectas que no son ni horizontales ni verticales, de forma que la función en algún momento también se aproxima mucho a dichas rectas. Bueno, se puede aproximar a ellas cuando la x se hace muy grande en positivo o en negativo. O sea, se podría estudiar más infinito o menos infinito estas asíntotas oblicuas, pero cuando se tienen polinomios o cocientes de polinomios, pues no hace falta. Sí, cuando tuvieras, por ejemplo, un cociente de un polinomio con una raíz, en esos casos sí, pero en este caso no. De hecho, en el caso de un polinomio es que no existen directamente, porque en principio la recta no debe de coincidir con la función. Y si, por ejemplo, en nuestro caso vamos a calcular esa asíntota, que tendría por ecuación y igual a mx más n, donde m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos n de x, ambos valores para que exista la asíntota oblicua tienen que pertenecer a R y el m tiene que ser distinto de 0, ya que en otro caso, si es igual a 0, esta parte desaparecería, solo quedaría la n y tendremos una asíntota horizontal, que si existiese ya lo hubiéramos calculado. Bueno, también se tiene que cumplir que la función sea distinta de la asíntota. O sea, podríamos decir que los polinomios de grado 1 pues no tienen asíntotas porque coincidirían con ellas. Bueno, en este caso, pues si calculamos m, que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, pues te queda el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que es x al cubo menos 3x más 2 partido x. Y bueno, este límite si lo haces, pues queda infinito. Entonces, como no pertenece a R, no tenemos asíntotas oblicuas. Entonces no tenemos asíntotas. Y vamos ahora con el estudio del crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos. Bueno, crecimiento y decrecimiento se obtiene a partir del signo de la primera derivada. Entonces, calculamos la primera derivada. Te quedaría 3x al cuadrado menos 3 e igualamos a 0. Con esto tenemos los valores que anulan a la derivada. 3x al cuadrado es igual a 3, donde x al cuadrado es igual a 3 partido de 3, que es 1. Luego x es más menos raíz de 1, que es más menos 1. Apuntamos la derivada aquí arriba. Después también nos hará falta. Y una vez que tenemos esto, pues tenemos los valores que anulan a la derivada, que es un polinomio, es una función continua, y entonces se cumple que en los intervalos que nos quedan el signo es el mismo en todos los valores. Entonces, con sustituir un valor en cada uno de los intervalos, pues conocemos el signo de la derivada. Un valor más pequeño que menos 1, menos 2, entre menos 1 y 1 el 0, y un valor más grande que 1 el 2. F' de menos 2 nos queda, sustituimos en la derivada, que es 3x al cuadrado menos 3, o sea, 3 por menos 2 al cuadrado, menos 3. Sería 3 por menos 2 al cuadrado, que es 4 menos 3. 12 menos 3, 9. Nos da positiva. Si sustituimos el 0, sería 3 por 0 al cuadrado menos 3. Que da como resultado menos 3, da negativo. Y ahora, en 2, 3 por 2 al cuadrado menos 3, 3 por 4 menos 3, que es 12 menos 3, 9, positivo.
Luego tenemos que en el intervalo hasta llegar a menos 1, desde menos infinito hasta el menos 1, la función es creciente. Desde el menos 1 hasta el 1, como tenemos que la derivada es negativa, la función es decreciente. Y desde el 1 hasta el más infinito, la función, como la derivada es positiva, es creciente. Observa entonces que en el menos 1 la función pasa de ser creciente a ser decreciente, luego en el menos 1 tendríamos un máximo. Menos 1 con la coordenada y de este punto, que es un punto de la gráfica, entonces para obtenerlo, f de menos 1, sustituimos la x por menos 1. Nos queda menos 1 más 3 más 2, que es 4. Y ahora en el 1 la función pasa de decreciente a creciente, luego tenemos un mínimo. 1. Y su coordenada y es un punto de la gráfica a sustituir, pero bueno, ya hemos visto antes que el 1, 0 era el punto de corte con el eje X, por lo tanto ya sabemos que su imagen es 0. Este sería un mínimo. Bueno, pues vamos a tomar nota de todas estas cosas. Hemos dicho que desde menos infinito hasta menos 1 la función es decreciente. Perdón, era creciente. Desde el menos 1 hasta el 1 era decreciente. Y desde el 1 hasta el más infinito la función es creciente. Tenemos el 1, 0 que era un mínimo, apuntamos aquí, y ha salido también otro punto que era el menos 1, 4 que era un máximo. Máximo relativo de la función. Bueno, vamos a ir representando estos valores. Menos 2, 0 es este de aquí. Estos ya son puntos de la gráfica. El 1, 0 es este de aquí. El 0, 2 es este de aquí. Y el menos 1, 4, que sería este de aquí. Bueno, y ahora vamos a por la concavidad y convexidad, y a partir de ahí los puntos de inflexión. La concavidad y la convexidad se estudia con el signo de la segunda derivada. Si se obtiene mayor que 0, la función será cóncava en el intervalo correspondiente, y si se obtiene menor que 0, si se obtiene negativo, la función será convexa en el intervalo que corresponda. Entonces es lo mismo, pero haciéndolo con la segunda derivada. Concavidad, convexidad. Y puntos de inflexión. Bueno, pues calculamos la segunda derivada y estudiamos su signo. Segunda derivada, 3x al cuadrado derivada de 3 por 2, 6x, menos derivada de 3 que es 0. Vamos a apuntar la segunda derivada aquí, para tenerla ahí destacada. Y entonces estudiamos el signo. Para ello igualamos a 0. Claramente desde aquí se obtendría que x sería 0 partido de 6, que es 0. Entonces, como la segunda derivada es un polinomio, pues si representamos gráficamente el 0, la recta real quedaría dividida en dos intervalos y por continuidad de la segunda derivada en cada uno de estos derivados, en cada uno de estos intervalos, quiero decir, el signo es constante. Un valor más pequeño que 0, menos 1, uno más grande 1. Sustituimos en la segunda derivada, que es 6x. F segunda en menos 1
te quedaría 6 por menos 1, que es menos 6, te da negativo. Luego ahí la función será convexa. Y f segunda de 1 será, sustituimos en la segunda derivada 6 por 1, que es 6, te da positivo. Luego tendremos que hasta llegar al 0 la segunda derivada es negativa y por lo tanto desde menos infinito hasta 0 la función es convexa. Y desde 0 hasta más infinito sería cóncava. Y en 0 pues tenemos un cambio de convexa a cóncava. Y cuando hay un cambio de convexa a cóncava, de cóncava a convexa, tenemos un punto de inflexión. 0 con su imagen. Tomamos nota de esto. Bueno, 0, 2 ya lo tenemos, punto de inflexión. Y tenemos que desde el menos infinito hasta el 0 la función es convexa y desde el 0 hasta más infinito es cóncava. Perfecto, entonces ya tenemos algunas imágenes y tenemos algunas propiedades de la función. Estaría bien calcular unas cuantas más imágenes, por ejemplo, valores más pequeños que el menos 2, el menos 3 y el menos 4, y valores más grandes que tenemos el menos 1, el 0, el 1, pues el 2 y el 3. Calculamos también la imagen. Es sustituir en la función f de menos 3, pues ya sabes, menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3, más 2. Y esto te quedaría, menos 3 al cubo es menos 27, menos 3 por menos 3, que sería más 9, menos 18, más 2, 16, con signo menos. Menos 27 más 9, menos 18, más 2, menos 16. Ahora la imagen de menos 4 lo haces de la misma forma y te queda menos 50, yo ya lo he calculado previamente, la imagen del 2, 4 y la imagen del 3, 20. Y el problema que tenemos es que hay algunas imágenes que son bastante grandes y que no nos van a caber. Pero bueno, tenemos una idea y se trata de obtener un esbozo. Mira, menos 3 menos 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, justo. Ahora, el menos 450 ni a tiro me cabe. Tú si tienes un folio grande, pues ahí sí que te cabría, a mí no me cabe. Pero da igual, es hacernos una idea. Ahora el 2, 4 está por aquí. Y el 3, 20, pues creo que no me cabe. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no me cabe. Pero bueno, lo que haremos es poner que sube muy para arriba y ya está. Entonces la representación gráfica, teniendo en cuenta todas las cuestiones, después la repasamos, aunque no hay periodicidad, no simétrica, respecto del geo y respecto del origen, tenemos los intervalos de crecimiento, la concavidad y convexidad, hasta llegar a ceros convexa, y a partir de ceros cóncava, pues la representación gráfica nos quedaría algo así, más o menos. Poco a poco. Ahí. Sigue creciendo y es convexa hasta llegar a este valor donde ahí empieza a decrecer y sigue siendo convexa hasta el 0, o sea, de esta forma. Pero en el 0 ya empieza a ser cóncava. Algo así. Y ahora empieza ahora a ser en el 1,
pasa de ser decreciente a creciente y tenemos un mínimo y sigue siendo cóncava ya hasta el final. Y bueno, la cuestión es que por aquí seguiría para arriba, para arriba, para arriba y ni nos cabe que toque a esta línea vertical que tenemos ahí del cuadradito. Y bueno, esto sería una aproximación de la representación gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2.